Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria al Señor. Aleluya, santo el Señor. Adoramos al Señor en esta mañana. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Que nos permite, Señor, una vez más estar delante de ti, Padre Santo. En nombre, Señor, aleluya. Oh, gracias, Padre. Oh, gracias, Dios, amado Padre Santo, aleluya. Gracias, Señor amado, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, Señor, te adoramos, te bendecimos. Tuyo es el poder, Señor, tuya la gloria, la honra. Padre, en esta mañana nos encontramos delante de ti. Seas tú, Señor, administrando nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate, Señor, manifiéstate. Mira, Dios, a cada uno de nuestros hermanos en esta mañana, Dios. En tus manos, Señor, encomiendo, Padre. Seas tú, Señor, administrándolos por medio de tu palabra, Señor. Que esta palabra, Dios, nos pueda cambiar, pueda ministrar nuestra vida, Dios. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Dios, aleluya. Amén. Continuamos con el libro del Apocalipsis, amén. Estamos en el capítulo 14 de aproximación al Apocalipsis. Entonces, en este día tenemos el tema, el mensaje a la iglesia en Éfeso. Dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Apocalipsis 2 y versículo 1. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. En medio de los 7 candeleros. Hermanos, vamos a la palabra del Señor, al libro del Apocalipsis. Vamos a iniciar el capítulo 2 con el mensaje a la iglesia en Éfeso. Esta es la segunda carta que se le dirige a los efesios. La primera por el apóstol San Pablo y esta segunda del Señor Jesús por mano del apóstol Juan. Vamos a leer inicialmente de corrido toda esta carta a los efesios, a la iglesia en Éfeso de Apocalipsis capítulo 2, desde los versículos 1 hasta el 7. Después entonces, Dios mediante, volveremos sobre nuestros pasos, pero para tener completa la visión, leamos toda la carta, amén. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia,
y que no puede soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, quiero decir. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Qué palabra tan hermosa, amén. Qué palabra bella, ¿verdad, hermanos? Muy bello que el Señor hable, y que el Señor hable con amor, y que el Señor hable porque Él quiere tenernos cerca de Él. Pareciera que hablara con celo santo. Él nos quiere cerca de Él. Él no es indiferente a nuestra lejanía, amén. Él siente nuestra lejanía y nos quiere acercar. Por eso Él nos habla. Él nos habla con mucha rectitud. Él quiere que entre nosotros hablemos. Él dice: si tu hermano pecare contra ti, ve tú solo, reprende a tu hermano. Y si tu hermano te oye, has ganado a tu hermano. Si no te oye, toma 2 o 3 testigos, etc. Fíjense en que el Señor quiere que hablemos. Él no quiere que las cosas se dejen estar, que los males continúen, que seamos indiferentes a los males. No. Él es el sumo sacerdote que se presenta en medio de los candeleros, porque uno de los trabajos de los sacerdotes era mantener encendidos esos candeleros delante de Dios, y aquello era una figura del trabajo de nuestro Señor Jesucristo, de su trabajo sacerdotal. Y Él se presenta aquí como el que está en medio de los candeleros. La primera presentación de Él, tanto en visión gloriosa, cuando se presentó en forma general, muchos detalles. Lo primero que aparece de Él es: y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. La primera cosa que se reveló en la visión de Cristo glorificado fue su posición de sacerdote en medio de las iglesias. Y la primera credencial que Él presenta cuando ya va a hablar a las iglesias en Éfeso y a las iglesias por el Espíritu es eso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro. O sea, como quien yo me muevo entre las iglesias,
Yo conozco todo lo que pasa en las iglesias. Yo tengo la responsabilidad de cada una de las iglesias, sea un candelero limpio que esté alumbrando delante de mi Padre, delante de Dios. Entonces por eso el Señor habla, y no solo habla porque a veces lo que se habla se olvida, sino que dice, escribe, porque el Señor no solo le quiere hablar a ellos, sino que nos quiere hablar a todos. Al hablarle a la iglesia en Éfeso, le quiere hablar a todas las iglesias de todos los lugares y de todas las épocas. Por eso la orden del cielo, escribe. Luego dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Cuando le escribe al ángel, claro que le escribe a toda la iglesia, pero aquí está representando el espíritu de la iglesia, la autoridad espiritual de la iglesia. Entonces por eso primero se dirige al ángel de la iglesia, pero obviamente por lo que dice más abajo, dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aunque al principio dice, escribe al ángel de la iglesia, le habla a las iglesias. Entonces la primera credencial con la que él se presenta, específicamente en el caso de Éfeso, que es la primera iglesia, él se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto, Éfeso es la primera a la cual el Señor se presenta. La importancia de Éfeso. En la historia de la iglesia, el Espíritu Santo comenzó a moverse en Jerusalén como estaba prometido. De Jerusalén saldrá la palabra de Jehová, y el Espíritu Santo descendió inicialmente en Jerusalén. Luego vemos que un tiempo cuando el Espíritu Santo empezó a trabajar con los gentiles, levantó el Señor otro centro de la obra que fue en Antioquía. Ahí vemos que Antioquía es el inicio del trabajo para con los gentiles de una manera más profunda. Claro que ya en Cesarea de Filipo, en la casa de Cornelio, el Espíritu Santo había iniciado con Pedro, a quien le dio las llaves para abrir el reino. Entonces el inicio con los gentiles en casa de Cornelio, pero es desde Antioquía donde el ministerio de Pablo, que es el apóstol específico para los gentiles, donde comienza a desarrollarse. Luego aparece la función de la iglesia de Éfeso, y con el tiempo pasando el tiempo, Éfeso llegó a ser el centro principal del cristianismo. Avanzada ya la edad primitiva apostólica de la iglesia de Éfeso, Pablo estuvo 3 años. Luego Pablo en sus viajes dejó en Éfeso a Aquila y a Priscila. Después dejó a Timoteo. Después el apóstol Juan fue enviado por el Señor Jesús a Éfeso, y él vivió en Éfeso. Y como el Señor Jesús le había encomendado a María, a Juan, entonces Juan llevó a María a Éfeso. Hasta hoy hay una casa en donde se dice que vivió Juan con María.
en Éfeso. Felipe, el que tenía 4 hijas que profetizaban, también vivió en Éfeso. Y las tumbas de ellos están en Éfeso. Éfeso llegó a ser como un centro de la obra hacia finales del siglo I. Éfeso fue, como decir, la primera de las iglesias en ser mencionada, la que representa la iglesia en sus primeros tiempos, en sus primeras etapas. La iglesia en Éfeso representa la iglesia apostólica y a la iglesia que continuó después de los apóstoles inmediatamente, es decir, la iglesia del primer siglo. Principalmente ahí está representada en Éfeso. Éfeso era una ciudad ya bastante antigua y es interesante conocer un poco la historia de la ciudad, porque cuando se funda una ciudad se abren puertas a ciertos espíritus. Y cuando se fundan iglesias, la iglesia se funda en un contexto específico para introducir el reino de Dios en ese contexto específico, donde otros espíritus habían reinado, que se les dio reino desde la fundación de la ciudad. Y luego viene el Señor a fundar su iglesia, su reino, y a enfrentar los espíritus que hay. Por eso no sobra conocer un poquito la historia de Éfeso. Trasfondo histórico. Vamos a conocer un poquito de la historia de Éfeso. La ciudad de Éfeso fue fundada más o menos unos 1200 años antes de Cristo. Se trata de un hombre que se llamaba Andrópolos, hijo de un rey de Atenas que se llamaba Probo. Entonces este Andrópolos, hijo de este rey de Atenas, fundó una colonia de junios en la ciudad de Éfeso. Y ahí comenzó la adoración de una diosa llamada Artemisa en griego, y que después los romanos le llamaron Diana. El nombre de ella en griego era Artemisa, y ella era el centro de la vida religiosa de esa ciudad. Y ustedes recuerdan lo que aconteció cuando Pablo llegó a Éfeso. Se levantaron los plateros de Artemisa dirigidos por Demetrio, el líder de los artífices, porque fue una guerra no solo religiosa, sino también económica, porque la religión derivaba en la economía, el negocio. Siempre alrededor de los santuarios están los comercios relacionados con la religión. Entonces eso fue así durante mucho tiempo en Éfeso. Más o menos en el siglo VI antes de Cristo, la ciudad fue formada por los persas. Después fue tomada por los árabes. La ciudad fue formada también por un rey de Pérgamo, que después se la regaló no solo la ciudad de Éfeso, sino la provincia de Lidia, donde estaba Éfeso. Se la regaló al emperador romano. De modo pues que pasó por muchas situaciones esa ciudad de Éfeso, y llegó a ser precisamente por todo eso una ciudad que era considerada ciudad principal del Asia Menor, aunque el procónsul, digamos,
a veces la parte del gobierno estaba en Pérgamo. Realmente la ciudad de Éfeso fue la ciudad fuerte. Era un puerto, una ciudad comercial, fue una ciudad religiosa. Toda Asia, después de la región de esa ciudad que era el centro religioso, de manera que ustedes se dan cuenta de que lo que hizo el Señor en esa ciudad fue muy importante. Aleluya. La iglesia que está en su casa, vamos a este otro punto, la iglesia que está en su casa. Pablo comenzó por ahí, las iglesias tienen el orden de las manecillas del reloj, es decir, comienza por Éfeso, luego sube a Esmirna, sube a Pérgamo y va pasando para Tiatira y va bajando después hacia Sardis y sigue bajando a Filadelfia y llega abajo a Laodicea, y para ir de Laodicea a Éfeso se cierra otra vez el círculo. O sea, era un círculo prácticamente geográfico. Claro, no exacto, pero más o menos un círculo siguiendo las manecillas del reloj. Tenían más o menos ese orden. Las iglesias no son mencionadas en desorden, sino en un orden específico, haciendo un círculo comenzando por Éfeso. Usted recuerda la fundación, como Pablo llegó y encontró a unos discípulos de Juan el Bautista que creían, habían sido bautizados por el bautismo de Juan. Pero entonces Pablo les completa el Evangelio y ellos reciben al Señor y fueron bautizados en el nombre del Señor. Pablo puso sobre ellos sus manos y recibieron al Espíritu Santo. Y eran por todos como unos 12 hombres, y Pablo se quedó 3 años en esa ciudad, y en esa ciudad fue la escuela de la obra de Pablo, que tuvo influencia en toda la región del Asia Menor, a partir de Éfeso. Pero como les dije, quedó ahí Aquila y Priscila. Ustedes recuerdan eso en una carta. Esa carta primera a los Corintios, ahí podemos ver unos contextos necesarios hacia el final de la carta. La primera carta a los Corintios fue escrita precisamente desde Éfeso. Entonces dice Pablo en el capítulo 16, versículo 19, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. O sea, en la casa de Aquila y Priscila fue donde empezó a reunirse la iglesia en Éfeso. Aquila y Priscila, fíjense en que él escribe desde Éfeso, pero escribe a nombre de las iglesias de Asia. Ahí se ve la relación que tenía toda la región entre sí, el lugar preponderante de Éfeso. Las iglesias de Asia, estas son de Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con las iglesias que están en su casa os saludan mucho en el Señor. Yo quisiera que fuéramos un poquito a Hechos de los Apóstoles. La fundación de la iglesia está en el capítulo 19 de los Hechos. Apolo llegó a Éfeso después de que había llegado Pablo. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 18.
Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso. Ahí está la llegada de Pablo a Éfeso, y los dejó ahí a Priscila y Aquila. En la casa de ellos fue donde comenzó la iglesia en Éfeso, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no concedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y Dios quiso, porque después volvió, y fue cuando se quedó 3 años. O sea que Pablo llegó a Éfeso, comenzó a predicar el evangelio en Éfeso. Al llegar dejó a Aquila y a Priscila, y él viajó, y mientras él viajó llegó a Apolos a Éfeso. Eso está en Hechos 18, versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar de nuevo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y lo expusieron más exactamente el camino de Dios. O sea que lo instruyeron bien, lo administraron, le enseñaron la palabra, para que este hombre, que era un elocuente, un hombre que sabía hablar, gloria al Señor, tenía palabras poderosas. Entonces Aquila y Priscila lo llamaron aparte, diciéndole: te vamos a enseñar más la palabra, te vamos a instruir, te vamos a preparar, gloria al Señor, porque se necesita estar preparado para la obra del Señor, amén, aleluya, porque si no vas a hablar solo babosadas que se te ocurren. Entonces Aquila y Priscila agarraron a este hombre elocuente, preparado, había estudiado, gloria al Señor, no era cualquier cosa, no era cualquier babosada, amén. Y dice el versículo 27, y queriendo él pasar a Acaya, ahí fue cuando después Apolo pasó a Acaya, y llegó a Corintio, en lo que dice ese verso. Ahora el 19, versículo 1 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de reconocer las regiones superiores, él había querido ir a Jerusalén, pero el Señor le cambió la ruta y lo mandó para las regiones superiores, como lo hizo el versículo 22 del mismo capítulo 18. Vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron:
En el bautismo de Juan, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló de nuevo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos. Ahí viene aquel asunto de Demetrio y Artemisa, el jefe de los artífices del templo de la diosa Artemisa. Entonces hubo aquella discusión, hubo todos aquellos problemas, hubo aquel alboroto en la ciudad de Éfeso. Entonces todo eso lo podemos ver para entender cómo fue la historia de la ciudad, porque por qué cosas pasó la ciudad. Primero lo vimos acerca de la época de la fundación de la iglesia. Después de esta carta de Apocalipsis tenemos que ver lo que fue la historia posterior de la ciudad. Profecía de Pablo al presbiterio de Éfeso. Ahora vimos cuáles fueron las puertas que se abrieron, cuál era el espíritu de religiosidad de Artemisa que prevalecía en la ciudad. Lo curioso fue que en esa ciudad después va a vivir María con Juan, y ahí murió María, y ahí está la casa de María en Éfeso, y en Éfeso fue donde se hizo el concilio que llamó a María Teotocos, o Madre de Dios. Es una cosa muy curiosa ver todas estas cosas. La religión que había era una religión de Artemisa, negocios, puertos, y luego llegó Pablo y encontró esta situación que acabamos de ver ahí, y empezó la iglesia. Luego el Nuevo Testamento nos dice que Pablo duró 3 años en la iglesia. Él hizo visitas esporádicas y estuvo en esa iglesia. Después Pablo, cuando iba hacia Jerusalén, llamó a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Ya había ancianos en Éfeso. Ustedes pueden ver eso también en Hechos de los Apóstoles, ahí en el capítulo 20, verso 17 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ven, la iglesia en Éfeso tenía ancianos, y ahí es cuando Pablo se despide y les da unas instrucciones, y estas instrucciones ya Pablo está prácticamente profetizando lo que acontecería en Éfeso, que como 20 años después el Señor le recrimina a los de Éfeso. Alguna cosa comenzó a suceder, entonces por eso es bueno tener esta historia para entender mejor el capítulo 20, porque hay que ver cómo comenzó la ciudad, cómo comenzó la iglesia, cómo se desarrolló la iglesia, qué pasó en la iglesia, y por qué entonces esta carta dice lo que dice. No podemos entender bien la carta sin comprender todo el proceso histórico,
Por eso estamos aquí viendo el último mensaje de Pablo a los Efesios. Pablo llamó a los ancianos de Éfeso, los llamó a Mileto y les dijo esa era la última vez que iban a ver su rostro. El que fundó la iglesia, Pablo le está hablando a los responsables de la iglesia de la siguiente manera. No voy a leer todo, pero voy a leer desde el versículo 26, Hechos 20, 26. Dice ahí: por tanto yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he renunciado a anunciarlos todo el consejo de Dios. Estas palabras es muy importante tenerlas presentes para entender desde cuándo el Señor dice: recuerda de dónde has caído. Hay que ver cómo fue la iglesia en su origen, qué recibió la iglesia y cómo cayó la iglesia y por qué cayó. Entonces aquí en Hechos 20 dice, en el versículo 27, porque no he rehuido anunciarlos todo el consejo de Dios. O sea, Pablo está diciéndole que prácticamente él cumplió el trabajo que tenía con ellos. Era la última vez que veía su rostro. Él ya cumplió su palabra. Él sabía que el Espíritu Santo le dijo: hasta aquí vas a trabajar en Éfeso. Ahora fíjense en lo que dice después en el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos. Aquí vemos cómo Pablo llama obispos a los ancianos, no haciendo diferencia, para apacentar la iglesia de Dios. Dice el original griego, la cual él ganó por su propia sangre, la sangre de Dios, claro. Entonces el traductor prefirió decir Señor de Dios, pero en el griego dice Dios, porque yo sé, aquí está lo que el Espíritu Santo había puesto con claridad en el corazón de Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Ahí está el asunto de los nicolaitas, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Qué cosa terrible, que entre los mismos líderes acontecería esto. Por tanto, velad y acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificarlos y darlos herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido, amén, aleluya. Pero ahora la cosa no es así. Ahora la cosa en las iglesias, lo primero que te van viendo, a ver cuánto ganas, a ver cuánto ese hermano puede aportar para la iglesia. Le van viendo las bolsas primero. Pablo no era uno de ellos.
Gloria al Señor, ni tu hermano Edén no es uno de ellos que anda buscando dinero por hablar la palabra, no. Yo con estas manos también trabajo. Después que termine de predicar voy a trabajar. Gloria al Señor, para no andar de mendigo o de vivo pidiéndole a la gente. Pablo nos dio el ejemplo, gloria al Señor, para que no seamos codiciosos. En todo él os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Gloria al Señor, hay que ayudar a los que están necesitados, pero trabajando, no robándole a la gente, no que sacando a los niños ahí todos desnutridos y diciendo colabore para ayudar a este niño. Hay que trabajar. Gloria al Señor. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Este es un dicho de Cristo que solo se recuerda por una cita de Pablo. No aparece en los evangelios. Cuando hubo dicho estas palabras, estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no vería más su rostro, y le acompañaron al barco. Entonces aquí vemos cómo Pablo trabajó por 3 años todos los días, enseñando y amonestando, haciendo milagros, etc. Y esto fue lo que quedó de lo que hizo Pablo. La madurez espiritual en Éfeso. Vamos a ese otro punto. Realmente lo que hizo Pablo comenzó a prevalecer en Éfeso. En Éfeso estaban los paganos, estaban también los judíos, y ahora comenzaba el cristianismo. Realmente la iglesia en Éfeso comienza a crecer. Llegó a ser una gran iglesia. Si ustedes se dan cuenta, la carta a los Efesios que escribe Pablo ha sido considerada una de las cosas más profundas que se han escrito en toda la historia de la humanidad. En esta epístola se habla del propósito eterno de Dios, se habla de la predestinación, se habla de la profunda obra de Cristo, se habla del ministerio del cuerpo de Cristo, se habla en una de las cartas más profundas. Eso quiere decir que la iglesia en Éfeso había alcanzado realmente un gran nivel, algo muy alto. Yo pienso que cuando el Señor dice a otras iglesias, acuérdate de lo que has recibido, o recuerda de dónde has caído, a Sardis le dice lo que ha recibido, que era también de ese mismo círculo, y a Éfeso le dice, recuerda de dónde has caído. Al leer la carta a los Efesios de Pablo, nos damos cuenta de qué profunda revelación había recibido esa iglesia, y cómo esa iglesia había vivido por mucho tiempo una vida elevada. El Señor mismo lo reconoce, le dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Fíjate que Pablo les había dicho exactamente eso, y ha probado lo que se dicen ser
apóstoles si no lo son, como Nazón Joaquín. Amén. Y los has hallado mentirosos. Fue una de la iglesia madura, fue una de la iglesia que recibió una revelación profunda, fue una iglesia que no estaba ingenua a todos los avatares que Satanás quería traerles. Pablo mismo por el Espíritu Santo les había dicho que vendrían lobos rapaces, y por eso la iglesia no soportaba a los malos, probaba a los que se decían ser apóstoles y los hallaba mentirosos. Ahora le aplaudimos a estos mentirosos, ahora los aceptamos, los creemos como que vienen de Dios, o creemos que es Pablo mismo. Mire que allá en Guadalajara a estos mentirosos apóstoles les hacen unas grandes filas, les ponen palmeras como que fueran enviados de Dios, y le dicen lo mismo que le dijeron al Señor Jesús. Les tiran palmeras y dicen: bendito el que viene en el nombre del Señor Jesús. Le dicen a ese mentiroso, a ese violador, a ese asesino, le dicen cosas que no son para él. Sea el nombre de Dios glorificado. Cuando uno empieza a ver todo esto que dice esta carta, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, uno se da cuenta que realmente la iglesia en Éfeso fue una iglesia importante, una iglesia fuerte, fue realmente el centro de la obra que sirvió para fortalecer a toda el Asia. Vamos a este otro punto. Cuando se deja el primer amor. Sin embargo, aquí dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Que el Señor nos perdone y nos ayude, porque nosotros también lo hemos hecho. Esto es lo único que el Señor le reprocha a la iglesia en Éfeso. Trabaja, pero fíjense que se puede trabajar sin el primer amor. Se puede sufrir, se puede trabajar, y sin embargo, sin el primer amor, ahí es donde uno ve cómo el Señor le interesa, no lo que hacemos, sino lo que somos, y cómo somos con Él, y cómo somos con otros por causa de Él. No es tanto el activismo, aunque el Señor le reconoce todo ese trabajo, y el asunto del trabajo se lo dice 2 veces, no solo una vez. Fíjense que en el verso 2 le dice: conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y en el versículo 3 le dice: has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente. 2 veces el Señor le reconoce un trabajo arduo por amor de su nombre. Sin embargo, fíjense que el Señor busca algo más. El Señor busca un trabajo con el primer amor. Hermanos, ¿para quién habla esto el Señor? Para nosotros. No es suficiente hacer algo, inclusive por amor, si no es el primer amor. El Señor es un novio que quiere todo el amor de su novia. Eso tenemos que entenderlo. Y a veces es posible hacer muchas cosas, trabajar arduamente, sufrir, tener paciencia, probar, resistir a los malos
no soportar las cosas malas, probar a los falsos apóstoles y hallar los mentirosos, y el Señor se lo abona como algo positivo. El Señor le abona como positivo aborrecer lo que Él aborrece, pero hay una cosita que el Señor quiere, que Él reclama, o sea que para Él es de mucho valor el primer amor. Eso es lo único que Él le reprocha a Éfeso. ¿Es posible todo eso habiendo perdido el primer amor? El Señor le dice a la iglesia que se arrepienta. O sea que si ese punto central, porque el Señor le considera central que es el primer amor, si es ese punto se pierde, por ese agujero se va colando la destrucción hasta que el candelero se queda quitado. Si no te arrepientes, vendré pronto, porque eso sucede pronto, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. El pronto quiere decir que la cosa es urgente, que las cosas más preciosas se pueden desbaratar de un día para otro. Sea el nombre de Dios glorificado para siempre. Problemas de doctrina. Vamos a este otro punto. Problemas de doctrina. Yo quisiera que vayamos a la carta de Pablo, que le escribió a Timoteo, donde se explica por dónde comenzó el agujerito, por dónde se empezó a agradar el primer amor, a degradar el primer amor. Vemos cómo fue la función de la iglesia, vemos la profundidad de la carta dirigida a ellos, el depósito encomendado a ellos. Vemos las advertencias de Pablo cuando se fue, y ahora vamos a la epístola de Pablo a Timoteo. Él tiene 2 epístolas y yo quiero leer la primera epístola, capítulo 1, versículo 3. Aquí ya no estaba Pablo, ahora quien estaba al frente de la iglesia en Éfeso era Timoteo. Ya Pablo había estado, luego había dejado a Aquila y a Priscila, luego él volvió, luego se quedó un tiempo ahí, la iglesia se reunía en casa de ellos, luego se quedó Timoteo, y eso lo dice aquí en el capítulo 1, versículo 10, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina, ni presenten atención a fábulas, a genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que habían, ni lo que afirmaban. Aquí nos damos cuenta de qué fue lo que empezó a suceder en Éfeso, por donde se empezó a degradar la condición de la iglesia en Éfeso. Comenzó por doctrinas, no era que habían debajo la doctrina, fue que se centraron en doctrinas, en discusiones acerca
de la ley en genealogías, en fábulas. El diablo fue sutil. Ellos no empezaron con pecados groseros. Aquí no se habla de pecados, que el hermanito aquel se fue con una prostituta, que el otro hermano se fue a la playa a estar mirando bikinis. No, aquí no se habla de eso. El diablo no empezó con eso. El diablo empezó con doctrina. Amén. Entonces, no empezaron con pecados groseros. Aquí no se habla de pecados groseros. ¿Qué fue lo que Pablo había dicho? Se levantarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño y llevarán tras sí a los discípulos, y empezaron con doctrinas, con cosas, es decir, con la mente afiebrada con un montón de asuntos, y así la iglesia dejó de ser espiritual y fue arrastrada a un mundo de discusiones, inclusive de cosas legalistas, de teología. Todo esto era teología, pero teología sin el espíritu, teología sin el amor, teología sin la sinceridad. Había trabajo, seguramente arduo trabajo, pero ¿en qué ambiente? Ya no era una discusión del espíritu, ya no era una discusión de amor. La cosa se había vuelto en palabrería. Miren esto que aquí explica a uno donde fue que empezó el mal. Mire cómo lo explica. Revisémoslo de nuevo, revisémoslo bien. Te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases algunos. Timoteo tenía que tomar una actitud firme, mandar algunos. Noten que empezó con algunos que empezaron a enseñar diferente de Pablo. Pablo enseñó en el Espíritu, la economía de Dios, el consejo de Dios. Ellos comenzaron a tratar otros asuntos. Se desviaron del asunto central, se desviaron de las propiedades espirituales y siguieron tratando cosas de Dios. No hablaban cosas del mundo, no todos eran asuntos de Dios, pero se volvieron discusiones teológicas. Entonces dice así, que no enseñan diferente doctrina, ni presten atención. Entonces fíjense en que el diablo nos arrastra sin darnos cuenta a cosas que nos quitan de la espiritualidad, a andar en el espíritu para estar en cosas. Sí, de Dios, claro, se habla de Dios, las leyes de Dios, todas esas genealogías, claro, son de Génesis, son de las crónicas, son las de Nehemías, claro que sí, podemos decir las de Lucas, las de Mateo, pero se entró en un espíritu meramente mental, meramente almático, no espiritual, y dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que noten, economía, aquí la palabra edificación es la palabra economía, que se traduce dispensación, administración, mayordomía, comisión, en otros contextos. O sea que se apartaron de la economía de Dios, se apartaron del asunto central.
el centro de la economía de Dios, se apartaron de todo eso, como el cura Luis del Toro, se ha apartado. Él habla de Dios, pero habla de que hay que adorar imágenes, él habla de adorar al Papa, él habla de adorar a los ídolos, o dice él que no adoran ídolos, pero sí que hay que adorar imágenes y adorar a tanto cuanta basura existe. Esa es la discusión de este hombre. Trae cosas que son de Dios, pero las aparta de Dios. Se centra solo en la carne, no se centra en el espíritu, no se centra en el amor de Dios. Se ha apartado del amor de Dios. Aleluya. Entonces vamos a este otro punto, el centro de la economía de Dios. ¿Cuál es el asunto central de Dios? La formación de su Hijo en nosotros, la expresión de su Hijo en el cuerpo. Todo lo que no sea su mismo Hijo en nosotros, aunque sea una cuestión muy erudita, aunque sea una cuestión de discusiones, si se perdió el espíritu, si se apagó la mecha, ya no hay luz, hay discusiones, hay disputas, ahogando y sofocando la economía divina. La economía divina es el lugar que le damos a Cristo para que se forme en nosotros corporativamente y se manifieste en nosotros. Pero Satanás fue astuto y sembró una semillita, como había dicho el apóstol Pablo: lobos rapaces que no perdonarán el rebaño y te llevarán tras sí, no al Señor, tras sí. Amén. A los apóstoles falsos, a los falsos maestros, a los falsos, la gente siendo llevada por una doctrina para otra doctrina, para diferentes doctrinas, todo el mundo peleando por doctrinas como el cristianismo. Por esto es que se lo dice el Espíritu a las iglesias. Se ha degradado cuando nos ponemos solamente a discutir doctrinas. Hay desmero en lo tocante a la vida. Claro que el Señor quiere, lo dice por el Espíritu Santo, que guardemos la doctrina. Claro que el Señor también quiere que nosotros seamos cuidadosos con su palabra, pero que ustedes están entendiendo la diferencia entre lo que es espiritual, algo que fue de todo corazón, por algo que se vuelve solamente una palabrería, una discutería, amén, de cosas, y el ambiente es una cosa tan diferente. Cuando estamos buscando al Señor, en vez de estar en adoración, en espíritu, bajo la unción, estamos discutiéndonos unos con otros. Ahí empezó la degradación de la iglesia. Aquí se explica la degradación. Ahora, ¿para qué Pablo dice esto? Ahí vuelve y lo dice. Ahí lo acabamos de ver. Pues el propósito de este mandamiento. ¿Cuál mandamiento? El encargo que le hace a Timoteo de mandar que no se distraigan en cosas. Ahí Pablo le dice: te mando que mandes, te encargo que mandes a uno que no enseñen otras cosas, que no dejen de distraer por fábulas, genealogías, discusiones que acarrean disputas. No se dejen meter en ese espíritu, mantengan distancia de eso. La importancia no es eso, lo importante es la economía de Dios,
la edificación de Cristo en nosotros. Y dice, el propósito de este mandamiento es el amor. Es el objetivo, el Espíritu mismo que habló después por Juan desde Jesús. Había hablado ya por Pablo. El propósito de esto que te mando es el amor. Lo importante para Dios no es discutir cosas, es el amor nacido de corazón limpio. Cuán fácilmente se desliza uno del amor al legalismo. Cuando hemos perdido el amor, somos legalistas, somos racistas, somos, gloria al Señor, más peor que los policías. Andamos poniendo cámaras, andamos poniendo esto y el otro, andamos viendo cómo anda fulano, andamos viendo cómo se viste la fulana, andamos viendo cómo anda el hermano, nos volvemos legalistas, estamos fuera del amor, no tenemos amor para nadie, mandamos al infierno a toda la gente, porque somos falta de amor. Es el amor nacido de corazón limpio. Cuán fácil se desliza uno del amor al legalismo. Cuando hemos perdido el amor somos legalistas. Salimos con cláusulas, salimos con leyes, salimos con cosas para justificar nuestra dureza. Como decía el hermano aquí en Toronto, un pastor, mire, aquí a los recasados no los dejo entrar yo, me decía, aquí a ellos no los quiero yo. Y a los que tienen tatuajes también los mando fuera. ¿Se dan cuenta? Ahí comienza la destrucción, el propósito. El propósito es el amor. ¿Qué es lo que dice? Has dejado tu primer amor. Dice, el amor es primero. Y el amor, lo que dice Pablo, el propósito que tenía Pablo, el propósito que tenía la iglesia, lo que Pablo le había dicho a Timoteo, que también insistiera en eso, que era lo que Juan escribió desde Éfeso: hijitos amados los unos a los otros, y hablaba de los falsos que salieron enseñando de Jesucristo cosas raras, distintas. ¿Se dan cuenta? Ese fue el problema que aconteció en Éfeso. Entonces dice aquí, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, no otros intereses, y dice más, y de buena conciencia. Cuando las personas se acostumbraban no a andar con conciencia limpia, empiezan a perder el amor. Si yo puedo ofender, si yo puedo pecar contra el Señor y mis hermanos, y no lo arreglo, si no me acostumbro a que eso es lo normal, ahí empieza la destrucción de todo. Luego sigue la siguiente parte, y de fe no fingida. O sea que a veces se puede fingir la fe. Hay gente que finge creer, pero que no está creyendo en espíritu. Hay gente que dice, hermanos, oren por mí, pero ellos no creen nada. No creen que Dios los puede sanar. No creen que ellos pueden ser sanados. No creen que sus hijos pueden ser liberados, sanados, restaurados. Sino que dicen, hermanos, oren por mis hijas, oren por mi familia, oren por esto, pero ellos mismos no creen nada. Gloria al Señor, por eso no les sucede nada. Sea el nombre de Dios alabado.
O sea que a veces se puede fingir la fe. Hay gente que puede fingir creer, pero que no está creyendo en el Espíritu, no está con plena conciencia y no está amando con corazón sincero. Eso fue el agujero por donde se perdió el primer amor. Eso fue el problema, ¿se dan cuenta, hermanos? Ahí fue, amén. Ahí tenemos la epístola a los Efesios, tan preciosa, y la otra epístola a los Efesios tan seria. Y en medio de las dos, otra epístola a Timoteo en Éfeso. Te rogué que te quedes en Éfeso para que hagas esto en Éfeso. Ahí comenzó el problema, entonces por eso es muy importante entender esto para que nosotros seamos vigilantes en eso. No nos dejemos arrastrar meramente en formalismos, fingimientos a cosas no reales, sino como dice el Señor, arrepiéntete, arrepentirse de haber perdido ese primer amor, ese amor sincero de corazón puro, esa buena conciencia, esa fe no fingida. Si eso no se mantiene por ahí, se deshace el candelero. Consignas destructoras de Satanás. Vamos a este otro punto. Consignas destructoras de Satanás. Hermanos, permítanme que yo les cuente un sueño que el Señor me dio una vez que ilustra esto. Estaba en un grupo de hermanos en el sueño. Estábamos mirando una casa grande, bonita, grande, que estaba vacía todavía y que se estaba terminando de arreglar esa casa. Y eran los hermanos que estaban mirando. Unos miraban una esquina, otros miraban otra. Todos estudiando esa casa. Yo entendía que era la casa del Señor, la iglesia, pero la casa no estaba terminada. Había partes buenas, inclusive era una casa antigua, pero todavía había cosas sin terminar, una esquinita sin pañetear, alguna ventana sin poner, pero la casa era buena, era antigua, era grande. Y los hermanos estaban estudiando, mirando la casa porque era nuestra casa, pero en un momento el Señor me hizo ver por una ventana hacia afuera de la casa, hacia el infierno. Entonces miré y veía que del infierno subía una escalera como de caracol y Satanás venía subiendo por esa escalera donde el infierno a meterse en la casa. Entonces yo vi que él venía subiendo y subiendo. Entonces comencé a decirle a los hermanos, hermanos, prepárense, estén en oración, estén orando, porque Satanás quiere infiltrarse en la iglesia, quiere causar problemas. Y los hermanos no me ponían atención, entonces dije, Señor, ¿qué hago para que los hermanos me crean? Y empecé a orar al Señor, muéstrame cuál es la consigna que trae Satanás, porque él venía subiendo desde abajo, venía rápido y traía una consigna y traía algo, como si fuera debajo de la ruana. Traía una consigna para meter en medio de la iglesia y yo oraba al Señor. El Señor le decía, Señor, muéstrame qué es, para mostrarle a los hermanos, muéstrame
que es la consigna que trae Satanás. Entonces el Señor me dijo cuál era la consigna que él traía y me dijo, la consigna es, en vez de colino, inquino. Esa era la consigna. Él me lo dijo 2 veces. La consigna que él trae es, en vez de colino, inquino. Entonces yo entendí, colino representa los dientes limpios, la sonrisa amable, la comadería, la sinceridad, la comunión. Y el inquino representa ese espíritu de desconfianza del uno del otro, la división. Y me mostró como una salchicha, así como un salchichón lleno de sangre sucia. Eso era el inquino, que lo traía escondido para inyectarlo entre los hermanos. Entonces yo empecé a revisar a los hermanos y de pronto entró Satanás, pero cuando entró ya no era el mismo Satanás que yo veía de la ventana para afuera. Al entrar en el salón era un hermano muy tranquilo que quería hacer justicia en medio de la iglesia, pero tratando de hacer justicia comenzó a meter el inquino. O sea, el inquino era para destruir el ambiente sano, libre de compañerismo, de amistad, de comunión, y meter un ambiente difícil, de disensión, de contienda, de desconfianza, de mala voluntad, de venganza, de dureza, de inquina. Eso me lo mostró el Señor en el sueño. Claro, yo sabía que traía, pero el Señor me dijo que esa era su consigna 2 veces. En vez de inquino, eso era lo que él venía a traer, meter espíritu sutilmente, y lo hacía a través de los mismos hermanos. Y ahí me desperté del sueño. Pero ¿qué sueño? Fíjense entonces en el mensaje a Éfeso. Hay trabajo arduo, trabajo no soporta los malos. Y eso lo dice el Señor como algo malo. Eso se lo dice como algo bueno. El Señor se lo dice como algo positivo. Ven, dice, conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Eso es algo que el Señor quiere en la iglesia, que ante las cosas malas no sean indiferentes, sino que hay santidad del Señor en Cristo. Has probado lo que se dicen ser apóstoles. Fíjense, la iglesia tiene que probar. Viene alguien y dice, yo soy apóstol, como el apóstol Santiago Zúñiga de allá de Honduras. Hay que probarlo, hay que meterle un garfio a ese apóstol, a ver si lo aguanta, a ver si no saca los dientes. Hay que metérselo en el trasero a ese apóstol para ver si resiste. Entonces, si no es un apóstol falso, usted es apóstol, entonces nos tragamos todo enterito. No, San Pablo le dijo a los Gálatas, más aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Gálatas capítulo 1, versículo 8. De modo que no puede la iglesia recibir otro evangelio diferente de la revelación de Jesucristo que está en el Nuevo Testamento con los apóstoles. Entonces la iglesia debe tratar
los errores, pero la iglesia tiene que hacer esto, no en un espíritu legalista, sino en un espíritu de amor sincero, de limpia conciencia y de fe no fingida. Si no se pierde el primer amor, se queda la cáscara, se queda el hábito, se queda la inercia, y muchas cosas religiosas se hacen por inercia, se hacen por costumbre y no se hacen en espíritu y con amor. Ahí se destruye todo. Tenemos que estar vigilando. El Señor nos llama al arrepentimiento. Él dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Ahí está el peligro. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Gloria al Señor. Vamos a terminar ahí y mañana continuamos un poquito más con Éfeso. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor amado, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Oh, gracias, Padre. Bendito sea para siempre. Bendito sea para siempre, Señor. Oh, Dios Todopoderoso, Padre, ayúdanos. Ayúdanos a volvernos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a volvernos hacia ti, Señor. Derrama tu gracia, derrama tu poder. Derrama tu Santo Espíritu, Señor. Oh Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Seas tú, Señor, obrando. Seas tú, Señor, manifestándote poderosamente, derramando tu gloria, derramando tu gracia. Oh, santo es el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde.